Muy bien. Bueno, nuevamente buenas noches con todos, con todas. Bienvenidos, bienvenidas. En- Estamos hoy día aquí en nuestra tercera masterclass dentro de este ciclo de masterclass y talleres libres que estamos organizando previo a nuestra apertura de la formación internacional en terapia gestalt en adultos y grupos, ahora en agosto de este año, o sea, ya dentro de un poquito más de un mes. Y bueno, el día de hoy tenemos un nuevo encuentro, hoy a cargo de la psicoterapeuta Susan Castro. De antemano, Susan, muchas gracias por darte el tiempo de poder estar aquí con nosotros y poder acompañar, poder compartir tu experiencia y tus conocimientos respecto al tema de lo teatral en el terreno de la terapia gestalt. Así que permíteme, Susan, por favor, compartir tus créditos, Ujú. Claro que sí. que los tengo aquí. Bien, entonces, Susan Castro es psicóloga, actualmente es parte del staff de docentes de nuestra formación en terapia gestalt. Em, Ella ha participado en los programas SAT de Psicología Integrativa del doctor Claudio Naranjo. Tiene también entrenamiento en el uso de las cartas O y estudios en la psicología del eneagrama. Tiene también Susan formación en psicodrama con aval del Foro Internacional de Psicodrama. Tiene un diplomado también en terapia familiar sistémica eh, por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE. Es psicólogo en el área clínica de manera particular. También ha laborado en el Estado, en el Ministerio de Salud eh, y Emergencia, así como en la ONG Médicos Sin Fronteras de Bélgica. Ella también en su momento fue tallerista en el primer y segundo Congreso Internacional de Terapia Gestal que como asociación aperturamos en Lima. Y también Susan es fundadora del Centro de Psicoterapia y Desarrollo Personal La Casa del Árbol. Así que, bueno, aquí algunos de los créditos de Susan. Susan, nuevamente, gracias por tu presencia y bienvenida a este espacio. Así que quedamos aquí contigo. Gracias, Susan. Muchas gracias. Gracias, Estuardo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas, todos. Gracias por darse ese tiempo para compartir un poco de lo que venimos o vengo desarrollando eh, como experiencia, como también eh, como curiosidad, ¿no? Que siempre he tenido por la terapia gestal y especialmente en este campo de lo teatral, ¿no? Siempre lo teatral me ha llamado la atención em, por su potencia, ¿no? Por lo que nos puede transmitir, nos puede brindar a través también como de reflexiones, ¿no? Entonces, cuando conozco la terapia gestal, yo tomo conciencia de cuántas de sus técnicas o sus formas de intervención tenía mucho que ver con la experiencia, con el experimentar, ¿no? Experimentar el cuerpo, experimentar las emociones. Entonces, desde ese punto me aboqué mucho al tema del cuerpo, a lo teatral y toda experiencia que en su momento este, ha sido como llamativa para mí, pues la he seguido, ¿no? La he podido como tomar. Y ha sido muy satisfactorio ya en los años encontrarme con la terapia, como con lo teatral y la terapia como casi una corriente, ¿no? Dentro de la terapia gestal hay como una corriente más académica, pero también hay una corriente más artística, ¿no? Y esta corriente artística eh, trae, trae el arte de las artes plásticas, trae el teatro, trae la improvisación, trae al clown, ¿no? Y las resalta dentro de la terapia gestal. Se hacen más notorias, se hacen como más, como figuras mucho más claras, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de lo que yo he entendido, de lo que voy conociendo, de lo que he experimentado también con el teatro en psicoterapia gestal. Bien, si por A o B tienen alguna pregunta, alguna curiosidad o no se ha entendido algo, por favor, dense el permiso de preguntar, de escribir en el chat y ahí voy haciendo
las pausas necesarias para poder hablar del asunto, ¿no? Responder. Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Bien, vamos con este extracto de Augusto Boal, que es un director de teatro brasilero. Eh, por eso, por decir, es como más reciente esta reseña, 2004, dice, el teatro nace cuando el ser humano descubre que puede mirarse en el acto de mirar, mirarse en acción, mirarse en situación, mirándose comprende lo que es, descubre lo que no es y también puede imaginar lo que puede llegar a ser. Se crea una composición tripartita, el yo observador, el yo en situación y el yo posible. El yo posible es el no yo, es decir, lo que no está haciendo ahora, ¿no? Y también es el otro, el yo posible es el otro, lo que me trae, ¿no? Lo que me puede mostrar. Y este extracto me pareció muy potente, muy interesante, porque eh, creo que nos da una buena introducción al tema, ¿no? Con por qué es tan importante el teatro, ¿no? ¿Qué es lo que trae, eh, digamos, como galones, ¿no? Trae el teatro para la terapia gestal. Y vamos a hablar un poco, o vamos a recordar, porque seguramente algunos de nosotros, algunas de nosotros, recordamos por la historia, por las cosas que nos enseñaron en los colegios o en los primeros años de la universidad, algunas cuestiones históricas, ¿no? Y, y, y en relación al arte o a lo teatral, perdón, las primeras manifestaciones teatrales, exactamente de corte dramático, principalmente aparecieron en todo el mundo mucho antes de las actividades literarias, es decir, donde el guión o la obra, ¿no? Se une con la acción, que ya viene a ser la parte del arte dramático, habla de manifestaciones mucho más antes, ¿no? Muchas más antiguas, donde la expresión corporal y la representación de la vida cotidiana mediante símbolos se manifestaron primero en muchas culturas que ni siquiera poseían un sistema de habla, ni tampoco de escritura, por lo menos comprensible entre los formalismos civilizatorios que ya identifican una sociedad, ¿no? Por ejemplo, en nuestra cultura, en la cultura inca, por ejemplo, no había escritura. Había un lenguaje, sí, ¿no? Un sistema de habla, pero no había escritura. Y nuestro sistema de escritura y de contabilidad eran los famosos quipos, ¿no? Entonces, pero eso no significaba que no hubieran manifestaciones. Hoy por hoy sabemos que nuestro país, como muchos países en el mundo, en América Latina, contienen, culturalmente hablando, muchas festividades que son, en verdad, comparsas, ¿no? Comparsas donde la expresión corporal y la representación de la vida cotidiana se hace presente. Entonces, estos son como los vestigios, ¿no? De los primeros atisbos de lo que es el teatro dramático, ¿no? Entonces, si se dan cuenta o como que caemos en cuenta, eh, la potencia de esto viene desde muy atrás, ¿no? Y está documentado, ¿no? Todas estas fuentes que son fuentes documentales, ¿no? De escritos o incluso arquitectónicas revelan la existencia del arte teatral mucho antes de la antigüedad clásica, que por medio de la improvisación se representaba a los espectadores en forma de ditirambos o de comparsas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comparsa, háganse la imagen, por ejemplo, de el Inti Raymi, por ejemplo, ¿no? O háganse la idea de lo que ya hoy como más moderno, como que con manifestaciones más actuales, más modernos, viene a ser el Carnaval de Río de Janeiro. O aquí, más al sur, lo que ocurre en Puno, ¿no? Entonces, todos estos carnavales representan, son manifestaciones de lo que se vivía en la vida cotidiana
o de la celebración de algún tiempo, ¿no? Por ejemplo, el Inti Raymi representa el cambio, ¿no? El solsticio, y también como una fiesta al sol, ¿no? Que en ese caso era su dios, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, siempre está relacionado con lo colectivo, ¿no? Con el grupo, con la sociedad, ¿no? Bueno, con la sociedad, digamos, entendiéndose como la sociedad que se consideraba en esos tiempos, menos civilizadas y las de hoy, ¿no? Aquí algunas imágenes como referenciales. Si se dan cuenta, la participación y las diferentes festividades o- o comparsas tienen vestimentas, máscaras, atuendos, coreografías, la participación del colectivo y la representación seguramente de algunos aspectos cotidianos, donde seguramente las emociones estaban trasladándose, moviendo, emergiendo, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha estado en algún carnaval, ¿no? O se han visto las comparsas que hay en nuestras provincias, ¿no? Y, y los personajes que están más elaborados, que tienen máscaras, por ejemplo, son los personajes más graciosos, o los más molestosos también, ¿no? Entonces ellos representan algo, ellos nos dicen algo también ahí, ¿no? Entonces, el origen del teatro se remonta a Grecia, ya como tal, como el teatro, ¿no? Más concretamente en Atenas, entre los siglos 6 y 5 antes de Cristo, en pequeños lugares con forma cóncava, que más adelante inspirarían los anfiteatros actuales. Los atenienses representaban los ritos en los festejos en honor al dios Dionisio, que es el rey del vino y la fertilidad. Gracias a ese gran hito de los griegos se produjo lo que en la actualidad entendemos por cultura, y más concretamente el origen del teatro. Aquí hay una imagen de arquitectónica que nos demuestra, ¿no? La presencia del teatro, cómo estaba, hoy obviamente la podemos encontrar como una obra arquitectónica histórica, eh, pero ya no se realizan o ya no se construyen teatros con las mismas características, ¿no? Muchos de ellos ya son inspiraciones. Lo que sí, por ejemplo, mantienen es esta acústica, ¿no? Que fue como rescatada, ¿no? Entonces, a los griegos también le debemos vocabularios, como la tragedia y la comedia. Y esta pregunta, ¿no? Muy interesante, ¿no? ¿Y qué es la vida sino momentos de tragedia y otros de comedia? El teatro como instrumento terapéutico ya estaba presente desde Aristóteles, cuando decía que en los teatros griegos se producía una catarsis que purificaba a los pacientes, los espectadores, en verdad. Depuraba los desarreglos morales y curaba las enfermedades del alma. Ya más tarde, desde la psicología, otros autores como Moreno, nos referimos a Jacob Levi Moreno, el padre del psicodrama, establecen esta forma de actuación como una forma de psicoterapia. O sea, Moreno le da como el reconocimiento o lo establece, lo forma, ¿no? Forma el método terapéutico en base al teatro, dándole esa forma de psicoterapia, no solamente como algo que sucedía por, por sí misma, ¿no? Sino como algo que estaba intencionadamente establecida así. Entonces, Moreno pretendía que el ser humano se conciliara con sus semejantes utilizando diferentes técnicas psicológicas, las cuales hoy en día se siguen utilizando, como la técnica de la silla vacía, que por cierto es de la psicoterapia de psicodrama, y la gestal, digamos que la hizo popular, la hizo mucho más conocida y tuvo unas formas más, podríamos decirles, más introspectivas de realizarla. Entonces, tal vez por ello su popularidad. El role-playing o cambios de roles para ponernos en el lugar también del otro, ¿no? Aristóteles, ¿no? También mencionaba, él describió a la tragedia como un espectáculo terapéutico.
donde los griegos buscaban mediante la piedad y el terror a los dioses purificar las dolencias, según Torres Godoy. Y por otro lado, también referiría la relevancia que tiene esta en la unificación del sentimiento de comunidad y de solidaridad a los espectadores. El teatro ha sido un instinto natural de imitación, con natural a los hombres desde niños. Por otra parte, también en Grecia, el teatro se constituyó como un acto asistencial y terapéutico. El término asistencial debe entenderse en dos direcciones, ¿no? Por un lado, se refiere a la presencia de los espectadores de la clase alta en las representaciones y por otro, hace referencia a los sirvientes, quienes mediante actos rituales se limpiaban de males y hechizos durante las funciones. Por esta razón, el término terapia deriva del griego terapeutas. Acá tenemos una imagen que nos puede ayudar un poco en entender lo que vendría a ser el teatro en aquellas épocas griegos, donde los artistas, ¿no? estaban en esta zona, donde dice número 3 en este alto, ¿no? o escenario alto, más elevado, y abajo estaban los músicos, ¿no? Y bueno, en la gradería, pues básicamente los espectadores, ¿no? Todo ese conjunto, formando, digamos, una sinergia, ¿no? Desde otra perspectiva, también entendemos que los teóricos se han interesado por el poder de trascendencia que poseen las prácticas y las técnicas teatrales, desde sus remotos orígenes, indagando acerca de su estrecha relación con el ritual. Las fuentes más oportunas que han encontrado para abordar este estudio han sido el teatro catártico, que surgió en Grecia clásica, y a partir de aquí comenzó como a destacar un tercer momento en la psicoterapia gestal, que se apropió de los elementos terapéuticos expresados por el teatro para ejecutar sus labores psíquicas, vinculando además los mismos agentes curativos en sus métodos psicoterapéuticos. O sea, si se dan cuenta, aquí ya en este punto se está validando mucho el hecho de lo parecido, de los puntos de encuentro que tienen el teatro y la psicoterapia, y en este caso la psicoterapia gestal, ¿no? Entonces, Fritz, por ejemplo, eh, para él, dice, se encargaron de adaptar, combinar y crear y utilizar nuevas técnicas y metodologías de otras corrientes, artes y oficios para transformar las actividades de la Gestalt en una terapia más integrativa según Salama. Em, digamos que así se lograba como acercarse, ¿no? a la parte del individuo, ¿no? Entonces, podríamos entender que desde ese punto está bien que sea llamada también una terapia integrativa, ¿no? Eh, creo que muy pocas veces, ¿no? Y en ese sentido yo me gusta mucho cuando Salama la etiqueta de alguna manera como un enfoque también integrativo. En su práctica yo sí lo siento bastante integrativa, ¿no? Pero digamos, no es un adjetivo que normalmente se le dé a la terapia gestal. Pero sus técnicas, la forma de trabajo, eh, pueden como transformar muchísimo, ¿no? El, la experiencia y el momento de esa persona, ¿no? Por otro punto, dice, en este orden de ideas, el teatro ocupa un lugar preponderante de asimilación, permitiéndole a los terapeutas, por ejemplo, usar varias técnicas de aspectos de la situación, de aquí y la ahora, que les sirven para crear, por ejemplo, oportunidades de crecimiento. También se pueden usar para realizar encuentros, encuentros como, por ejemplo, encuentros presenciales, me refiero también como encuentros con aspectos no reconocidos o no presentes, o personas no presentes también, ¿no? Vivenciar experimentos, hacer observaciones fenomenológicas, tomar contacto y llegar al continuo de la conciencia sensorial. Entonces, podemos entender que desde aquí ya la terapia gestal como que ya había asimilado, ¿no? Muchos aspectos del teatro, ¿no?
Vamos a estos puntos con respecto a los apoyos de la gestal y el teatro. La gestal y el teatro se complementan y potencian el uno al otro por compartir muchos puntos en común. Citamos aquí algunos. Por ejemplo, el aquí y ahora. El aquí y ahora es como uno de los principios, es un principio básicamente de la terapia gestal, es como un pilar, ¿no? El aquí y ahora es incluso formulado como pregunta, muchas veces dentro de un encuentro grupal o individual, ¿no? Em, que es usado para atraer a la persona al presente. Entonces, experimentar plenamente el presente es de vital importancia en teatro. Y aquí ahora nos vamos un poquito al lado del teatro, ¿no? Cómo estas dos corrientes, dos enfoques, ¿no? Estas dos formas de manifestación, en este caso el teatro y por otro lado la psicoterapia, se van encontrando en algo muy incluso filosófico, ¿no? El aquí y ahora, ¿no? ¿Qué es el aquí y ahora, ¿no? Entonces, experimentarlo era como un objetivo, ¿no? Cómo llegar a experimentar el aquí y ahora, ¿no? eh, para estar presentes, era para el teatro también una forma de llegar a sus actores, ¿no? Entonces, la improvisación, por ejemplo, es el aquí y ahora por excelencia, es un estar presente momento a momento, para ir creando sin planificar ni prejuzgar, simplemente aceptar lo que viene y fluir para ver cómo se va a desarrollar la escena. Otro punto importante donde la gestale y el teatro están convergiendo, ¿no? Es el darse cuenta, es estar atento tanto a lo propio, que son mis emociones, mis pensamientos, mis acciones como actor y como personaje, como a lo externo, mis compañeras, mi espacio, o sea, mi entorno, el público, poner conciencia para ver qué me sucede, qué siento y cómo lo vivo. Me permitirá extraer experiencias que me den información sobre mí mismo y abrirme nuevas posibilidades. Cuando hablamos de este estar atento, tanto afuera como adentro, mm, tenemos que tener en cuenta hacer una diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas con ansiedad tienen constantemente mucha conciencia excesiva, diría yo, del futuro. Mucha, pero demasiada conciencia del futuro. Y no es lo mismo de lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando ahora es sobre una conciencia bastante dinámica, ¿no? O sea, tener presente cómo estoy por dentro, como decía, en todos estos aspectos de pensamiento, emoción, cuerpo, ¿no? En lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, o interpretando, ¿no? Y también afuera, lo que está pasando afuera, para no quedarme todo el tiempo ahí, sino es como tomar conciencia, es eso, o sea, es como darle un vistazo instantáneo, ¿no? Es un instante, ¿no? Y luego, con toda esa información, abrirse, abrirse a lo que pasa, abrirse a lo que se propone, a lo que viene del público, a lo que viene del compañero, ¿no? Porque todos, si estamos en este ejercicio de darse cuenta, nos estamos leyendo constantemente. Entonces hay una lectura bastante activa del lenguaje verbal y del no verbal. Eh, y digamos, en esa lectura continua, ¿no? Hay conciencia, hay darse cuentas, muchos darse cuentas, ¿no? Y probablemente un resultado favorable para la experiencia en general, ¿no? Y aquí también hay otro punto que surge, ¿no? Que es la espontaneidad y la autenticidad. Es, esta parte es una parte muy, muy difícil de alcanzar cuando estamos muy tomados por, no sé, por el dolor, por la neurosis, ¿no? Que
que para la gestal, no dice tanto en gestal como en teatro, se fomentan ambas actitudes. O sea, cuando se dice fomenta es que buscamos constantemente que lo que surja, lo que se lee, sea completamente, o sea, que provenga probablemente de lo espontáneo y lo auténtico que es, que si me encuentro ahora mismo triste, eso se sepa, o sea, se pueda leer también, se pueda transparentar, ¿no? O si tengo miedo, que se pueda también transparentar en un acto espontáneo, auténtico, donde el darse cuenta de mi compañero o compañera tome en cuenta que algo pasa, entonces, que algo puede hacer o decide no hacer, pero hay conciencia de todos estos momentos. Entonces, las actitudes son mucho más honestas, eh, se anima, ¿no?, a expresarlas y se hace una constante dinámica, ¿no? Se fomenta una constante dinámica de autenticidad, donde nada se deja a la interpretación, sino a la manifestación auténtica de los deseos, de las cosas que queremos evitar, de repente por miedo, de las cosas que deseamos hacer o deseamos para un futuro. Entonces, estos dos puntos, ¿no? El darse cuenta y este otro punto de espontaneidad y autenticidad, siempre van a estar como enlazados, tanto en el teatro, también como en la terapia. Obviamente serán buscados de maneras diferentes, tanto por un director de teatro como por un psicoterapeuta o em, eh, un terapeuta grupal o un coach, ¿no? O un facilitador, ¿no? El trabajo de opuestos, por ejemplo, la aceptación y la importancia del cuerpo y de las emociones son otros de los muchos puntos que en común comparten ambas disciplinas. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, algo que no esté quedando como claro? Si hubiera alguna pregunta o comentario, pueden usar el chat del Zoom o Ujú. también es el micrófono si lo desean. Para mí está muy Ok, claro. perfecto. Bien, entonces vamos a esta parte donde se encuentran, ¿no? Vamos un poco a la parte ya más objetiva, ¿no? Entonces por eso puse esta especie como de imagen donde hay una conjunción, ¿no? En el medio se verá la palabra mente, emoción y cuerpo, ¿no? Y a los costados, gestal, desde un color naranja, y teatro de un color morado. Entonces, cuando digo los puntos de encuentro, claro, verbalmente los he descrito, ¿no? Los he explicado un poco, pero me gustaría que también tengan en cuenta una imagen, ¿no? Cómo se fusiona esto, ¿no? Por ejemplo, dentro de las técnicas de terapia gestal hablamos de las técnicas expresivas, supresivas e integrativas, y algunos autores hablan de técnicas reparadoras, que están en función básicamente a experimentos, ¿ok? Experimentos que surgen propio del momento del encuentro, ¿no? Sea individual, grupal, ¿no? Entonces, y también tenemos las técnicas del teatro, técnicas conocidas, ¿no? Parte de su formato, ¿no? Que son las expresivas corporales y vocales, ¿no? Como esos caldeamientos que hacen con el cuerpo, por ejemplo, convertirse en animales, o la búsqueda de sonidos, tanto conocidos como extraños o desconocidos, ¿no? La técnica de interpretación, eh, otra técnica como de ficción y representación, y los ensayos, como otra técnica dentro del teatro, ¿no? Entonces, vamos por lo que sucede con esta parte del centro, ¿no? Lo que ocurre en el medio, ¿no? ¿Dónde ocurre, mejor dicho, ¿no? Y muchas de estas técnicas em, aparecen en conjunción en la mente. Por ejemplo, cuando hablamos de técnicas expresivas, hay un conjunto de técnicas o de formas que buscan que la persona expresen deseos, sentimientos, emociones, pero
Probablemente esto pase en principio por la mente también, ¿no? Pase por el cuerpo y pase por sus emociones. Entonces, esta técnica en principio va a buscar que la persona en mente, cuerpo y emoción esté unificada, como también pasa para el teatro. Una persona que está distraída con algunos asuntos en la cabeza, pero no está conectada con la emoción ni con el cuerpo, porque probablemente esa emoción y ese cuerpo no están muy disponibles, porque esa mente está muy ocupada con otras cosas que no son propias de ese momento teatral. Entonces, necesitará que a través de las técnicas o perdón, las técnicas expresivas, corporales y las vocales, esa persona puede llegar como a centrarse también, ¿no? Dentro de mente, emoción y cuerpo. Creo que hay una pregunta. Zulma pregunta, ¿cuál es la finalidad exacta del psicodrama en la terapia gestal? El psicodrama no tiene exactamente una finalidad, porque el psicodrama, o sea, me refiero dentro de la terapia gestal, porque el psicodrama es otro enfoque terapéutico. Pero lo menciono porque el psicodrama nos trajo a la silla vacía. Y en terapia gestal, una de las técnicas más conocidas, más populares, es la silla vacía, o conocido como cambio de roles. Entonces, la finalidad, podríamos decir que el psicodrama es aportar, como la terapia gestal, técnicas, un modo de hacer terapia que contemple sí, pues, que contemple al ser humano en su mente, en sus emociones y en su cuerpo, solo que las formas o los métodos pueden variar muchísimo. Pero ambas se relacionan profundamente con el teatro, solo que de formas diferentes. Por ejemplo, en el psicodrama, eh, básicamente el trabajo se da en un escenario, o sea, físicamente está en un escenario. Y si no lo es, buscan que ese espacio, probablemente plano, como de un consultorio, es decir, típico, ¿no? Cuatro paredes, casi exactamente parecidas, de casi el mismo tamaño, se, se convierta temporalmente en un escenario, haciendo las divisiones imaginarias, digamos, de ese espacio y realizar o acompañar la escucha del participante, que en este caso, repito, ya dentro del psicodrama, también tiene sus términos, como la gestal también tiene sus términos, términos más técnicos, por decirlo así. Entonces nosotros sí, en terapia gestal hablamos de paciente, en psicodrama se habla de protagonista, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos en este sentido es que eh, en terapia gestal, lo que buscamos es que los enfoques no sean algo chocante, ¿no? Algo que vaya en contraposición, al contrario, buscamos en terapia gestal que que se fusionen, que se aporten mutuamente, y por eso cuando se habla del teatro, ¿qué le trae el teatro? Creo que el teatro trae como disciplina, ¿no? Otros caminos para llegar al mismo punto. En este caso, el teatro con sus técnicas, ¿no? No le permite a la persona, en mente, cuerpo y emoción, una expresión auténtica. Y la terapia gestal hace exactamente lo mismo. Obviamente, en terapia gestal hablamos de cuestiones más clínicas, hablamos de historias personales, y el teatro probablemente no nos cuenta la historia del actor, pero sí nos cuenta la historia de alguien o la situación de algo o el contexto político de un lugar, ¿no? O sea, sí nos cuenta cosas y necesita para eso que sus actores estén completamente presentes, estén disponibles, estén conscientes, ¿no? En mente, cuerpo y emoción también lo que les pasa, porque una cosa es interpretar su rol o su personaje y otra cosa es el actor como persona, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le está sucediendo con lo que interpreta? Mientras que en terapia gestal, por ejemplo, o en el psicodrama, que es, como repetía, otro enfoque terapéutico, le permita ser, ¿no? Le permita expresar, le permita poner en acción lo que trae, ¿no? Al espacio. Si es
preguntas, si son dudas, si son cuestiones existenciales, si es un duelo no elaborado, si es, si son decisiones que no han podido ser tomadas o que son pendientes de ser tomadas. Entonces, todo eso se coloca dentro del escenario, se coloca dentro de la consulta y se coloca dentro de lo que se va a trabajar. Entonces, por eso creo que los puntos en común que tienen terapia gestal y el teatro, y también la prima hermana de la gestal, que es el psicodrama, hacen que se encuentren bastante cerca en la forma en cómo se trabaja, ¿no? Entonces, por ahí voy a ir como aclarando eso, ¿no? O sea, la terapia gestal es un enfoque y el psicodrama es otro enfoque, el teatro es una disciplina del arte dramático y tienen cosas en común. Y es por eso que nos reunimos a hablar un poco de ellas, de lo que tienen en común y de cómo se nutren mutuamente. El teatro de por sí, sin el componente del autoconocimiento, ya es terapéutico, por el hecho de permitirnos habitar personalidades que no tienen cabida en nuestro mundo real, bien por quedarnos lejanas, bien porque no nos la permitimos, no nos permitimos ponernos el traje, por ejemplo, de villano y jugar a ser malvados o malvadas o crueles, ¿no? Permitirnos un personaje seductor o frívolo, ¿no? Superficial, o quizás por no convertirnos o por convertirnos en una heroína sin miedo a nada, ¿no? Entrar en cualquier personaje nos facilita la exploración de partes propias bajo la tranquilizante perspectiva de que ese no soy yo. Eso es algo también muy interesante del teatro, ¿no? Em, Ser un personaje es como una liberación, porque no, entre comillas, no soy yo. Y cuando esta especie como de capacidad que tiene el teatro para generar esto es traído, llevado a la psicoterapia, se convierte en una herramienta fabulosa para los mecanismos de defensa, porque de esta manera hacemos que los mecanismos de defensa que habitualmente se van a presentar probablemente no se despierten tan rígidamente como en otros aspectos. Los mecanismos de defensa siempre van a estar ahí ante cualquier cosa que hagamos. Eh, pero cuando se activan, por decirlo así, para defendernos, porque sentimos o percibimos una amenaza, ¿no? Al yo o una amenaza real, estos mecanismos de cualquier tipo de orden siempre se van a activar, porque es eso justamente, un mecanismo, ¿no? Pero el teatro tiene la capacidad como de burlarlos, por decirlo así, sutilmente, y no darse cuenta hasta el final que en el personaje, en la heroína, en el seductor o en la villana o el villano, pudo hacer o pudo sentir o pudo darse cuenta de algo muy importante para sí mismo, que quería o que necesitaba, que no se lo permitía. Entonces, que no necesariamente es al personaje el que no me permito, sino lo que me trae ese personaje, ¿no? Ser villana, ser cruel, no es que la lección o el darse cuenta vaya porque quiera ser cruel necesariamente, sino que permitírmelo, entrar al personaje, probablemente me permita, no sé, conectar con poder, con el poder de hacer, con el poder de accionar, ¿no? Con un empoderamiento que no iba a imaginar sentir, ¿no? Entonces, o por otro lado, el seductor o la seductora también me puede conectar con esa energía esencial, ¿no? De la capacidad de poder, ¿no? De conquistar, ¿no? Que de repente en la vida real habría sido difícil, vergonzoso,
etcétera. Entonces, el personaje me permite algo que dentro del juego del no soy yo, me permite conectar con cosas que no me podría esperar, ¿no? No podría clasificarlo como algo que sí o sí va a pasar, pero cuando las personas se dan ese permiso de jugar, esa apertura, ¿no? De entrar a los personajes, no todos van a conectar con lo mismo, no todos van a darse cuenta de lo mismo, ¿no? Creo que esencialmente la gente comienza a darse cuenta de lo que necesita darse cuenta para dar un paso más, ¿no? A esa paz mental, a ese crecimiento, a ese desarrollo personal, o a esa calma interna, ¿no? Lo que necesiten claramente, a donde tengan que ir, ¿no? En ese proceso. Entonces, por lo tanto, las técnicas teatrales se convierten en un camino divertido, pero profundo, que nos ayuda a darnos cuenta de los personajes propios y en una sencilla y potente manera de poner en marcha mecanismos para aumentar nuestro autoconocimiento y nuestro bienestar. Susan, Sí, si me permites, quería claro. agregar algo que me pareció muy interesante de lo que estabas comentando, ¿no? De esta posibilidad de cómo a través del teatro hay esta opción de poder tomar roles. Ujú. Tal vez no nos hemos atrevido a poder desplegar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero como Así tú es, dices, ajá, pero como tú bien dices, pueden ser roles que pueden sumar a mi vida para tener un despliegue más amplio de posibilidades al momento de manejarme en la vida, ¿no? O con el mundo, con los demás. Y lo que te quería comentar es que además, cuando ensayamos roles en el teatro, cuando ensayamos personajes, eh, hay un poco esta excusa protectora de que, bueno, estoy haciendo teatro, yo únicamente estoy actuando, yo no soy así, ¿no? He tomado este rol porque me lo han indicado, claro. me han invitado a que me convierta en el villano, en el seductor, en el violento o en el pasivo, lo que sea, ¿no? Este, pero ese no soy yo. Entonces, de alguna forma, como que se convierte en una posibilidad poco amenazante, como para poder probar cosas, ¿no? Poder probar posibilidades, eh, sin que haya esta amenaza para el yo, ¿no? Por lo menos inicialmente. Claro, una vez que ya lo hago, eh, y dentro de un espacio de teatro terapéutico, por decirlo así, se invita a preguntar, bueno, y ahora que te has convertido en esto, por estos 5 minutos, ¿qué te pasa, no? ¿O de qué te das cuenta? ¿O qué rescatas? Ahí puede aparecer un golpe de conciencia, ¿no? En el que uno dice, bueno, veo que tengo recursos de este tipo, no creía que era capaz de hacer esto, o siento que esto me puede sumar a mi vida, ¿no? Así es, así es, así es. Em, Recuerdo que las preguntas, ¿no? O sea, son como el momento del aterrizaje, ¿no? Porque cuando se está jugando en ese, este no soy yo, este es el personaje, no sé, ponte, mi nombre es Susan, pero no sé, mi personaje se llama Miriam. Y yo soy Miriam y tengo, no sé, pues 25 años. Y no sé, hago repostería. O sea, yo ya estoy entrando a otra cosa. O sea, yo ya me estoy alejando, simplemente con el hecho de ponerle un nombre, ponerle como ciertas características tan básicas y sencillas como las que acabo de mencionar. Imagínense si me diera el tiempo de construir un personaje, o sea, de darle toda una forma. Eh, Claramente, ya bajé las defensas. Ya no tengo que cuidarme porque ya no estoy hablando de mí, ¿no? Y eso es algo muy inconsciente, ¿no? Es un cambio súper rápido, ¿no? Entonces, Claro. por eso es lo potente que nos puede brindar el teatro dirigido de esta manera, ¿no? Y yo quería también mencionar un poco en función a estas preguntas, estos modos en los que podemos entrar al darse cuenta. Es decir, nosotros siempre cuando estamos hablando de terapia estamos buscando que la terapia o el enfoque terapéutico que estudiamos, ¿no? Nos permita trabajar con personas. Y si bien es cierto, sí es así, ¿no? Pero también hay que entender o saber que para trabajar con las personas necesitamos mucha disponibilidad. O sea, necesitamos
como personas, como terapeutas disponibles creativamente, académicamente, y que lo académico viene por, a ver, si estudié terapia gestal, si estudié otros enfoques, si me formé con otras disciplinas, todo eso son cosas que sirven y que nutren el trabajo terapéutico. Entonces, yo puedo entrar con teatro, puedo entrar con gestal, psicodrama, u otras cosas que yo de repente haya estudiado o algunas personas hayan estudiado, y todo eso va a generar finalmente que lleguemos a un punto que esa persona se dé cuenta. Y si se da cuenta de una manera no tan, ¿cómo decirlo?, como fuerte, ¿no? O impactante en el sentido de que sea rudo el proceso, ¿no? Podemos hacer que el proceso sea también, no un camino dulce, pero sí un camino reparador, con la empatía necesaria y con la escucha del tiempo, ¿no? De esa persona. Claro. Y entiendo que en general el arte como recurso terapéutico tiene esa característica, ¿no? Que resulta Así es. menos amenazante, permite que la persona se entregue con más confianza tal vez al proceso, porque tal vez inicialmente no es tan confrontador. La propuesta artística no es tan confrontadora, sino ya cuando estás metido dentro ya cuando te lanzaste por el tobogán, ¿no? Claro, claro. Ajá. Ya no puedes parar, pues, ¿no? Ya estás, te entregas Ujú, al proceso, ¿no? ujú, Que es algo también interesante, ¿no? Con la gestal, con el psicodrama, con las constelaciones familiares, ¿no? Cuando ya estás ahí y estás disponible, las cosas simplemente fluyen, no hay, ya ni siquiera quieres frenar, porque estás cómodo también descubriendo y explorando algo nuevo. ujú, Que para mí llegar a ese punto, o sea, de acompañamiento es un arte, y lo respeto mucho, es admirable, ¿no? Entonces, por eso pienso que cuando se logra fusionar el trabajo del teatro y cualquiera de las terapias, especialmente la gestal, de manera adecuada, respetando como sus bases, creo que todo funciona bien, ¿no? ujú. Bueno, Susa, si me permites, luego quiero hacer un Claro. comentario, bueno, un comentario pregunta para ti. Em, Te quisiera preguntar si puedo tener un espacio ahorita o hay algo que tal vez tú quieres continuar. No, te doy el pase. Creo ¿Sí? que cumplí con el contenido que quería comentarles a a nuestros participantes. Y nada, lo que quieran preguntar, lo que quieran comentar, aquí estoy. Perfecto, perfecto. Entonces, en un ratito vamos a ir espacio para las preguntas, comentarios que tengan para Susan. Yo también quiero por ahí soltar una cuestión, pero quisiera aprovechar en compartir con ustedes. Ujú. Si me permite, Susan, voy a Sí, compartir claro. la imagen. Sí. A ver, un ratito. Mejor la agrando. Aprovechar en comentar. Poco lo que nos motiva a estar haciendo este ciclo de masterclass y talleres libres, porque justamente es el preludio a la formación que vamos a aperturar ahora en agosto. Estas actividades las realizamos siempre cada año antes de aperturar un nuevo grupo formativo. Entonces, comentarles que ahora en agosto abrimos a veces no tengo el dato exacto, pero yo calculo que es como la quinceava o dieciseisava promoción de formación en terapia gestal en adultos y grupos. Importante esto porque dentro de esta formación, que tiene una modalidad intensiva de 12 meses, pero son varias horas en 12 meses, son 4 veces a la semana y un fin de semana completo, vamos a adquirir herramientas desde el enfoque gestáltico para poder abordar a adultos y también poder abordar a grupos terapéuticos. El trabajo con talleres también es un trabajo muy productivo y que hoy por hoy muchos terapeutas y psicólogos también lo toman porque es una posibilidad bastante efectiva respecto a los resultados con los participantes e incluso también para algunos como una posibilidad bastante rentable también. Em, Dentro de esta formación
contamos con un staff docente que yo particularmente aprecio mucho y estoy muy contento de poder contar con los profesores que nos acompañan. Está el doctor Mauro Corelio desde Brasil, que se encarga de todo el módulo de gestal y ecopsicología o ecogestal. Está el doctor Julio Pérez, que trabaja el tema corporal. Está Ana Cecilia Sáenz, que se encarga del módulo de sueños y el módulo de recursos artísticos. Por supuesto, está Susan también, que nos acompaña hoy, quien se encarga del módulo de recursos teatrales y también del módulo de polaridades y también del módulo de el diálogo con órganos, que es un módulo apasionante también a partir de la propuesta de la Nana Schnake, ¿no? Cómo trabajar los síntomas desde el enfoque terapéutico de la gestal, muy revelador. Y mi persona también participando de esta formación con módulos referidos a silla vacía y a algunos módulos teóricos respecto a fundamentos y epistemología de la gestal. Entonces, tenemos una serie de módulos dentro de la formación que nutre al formando de una serie de recursos para poder trabajar diversos temas o diversas situaciones que los consultantes pueden traer a sesión. La certificación es a nombre del Centro Peruano de Psicoterapia Integral, a nombre de la Asociación Gestáltica de Perú, que está reconocida por el Colegio de Psicólogos, y también a nombre de, no lo he colocado en el afiche porque esto es reciente y es una buena noticia, también va a contar con el aval de la Universidad La Salle, con créditos académicos. Así que en ese sentido va a tener un peso importante a nivel académico esta formación. Cualquier información, voy a dejar el contacto del centro ahora en el chat de Zoom para quienes estén interesados y puedan acceder también al descuento de preventa que ya se abrió eh, desde ya hace como 2 semanas y que, bueno, puede ser conveniente para quienes estén interesados. Así que, bueno, están todos bienvenidos. Bien, entonces, volviendo aquí con nuestro tema, aquí de la mano de Susan, dejamos abiertas las preguntas, comentarios para quienes quieran, observaciones también para quienes quieran compartirlas. A ver, empiezo yo con lo que quería decir. Susan, yo tengo la impresión de que, por ejemplo, Cuéntame, cuéntame. las personas que los actores, las actrices, Ajá. la gente que practica teatro, y no con una intención terapéutica, sino por un tema de vocación, por un tema de pasión, algunos por un tema recreativo incluso, pero noto que estas personas, a partir de la práctica teatral, en su vida cotidiana, noto que muchos son personas como que muy fluidas, personas como que rápidamente logran adaptarse y ajustarse a diversas situaciones. Eh, Noto que tienen capacidad para poder improvisar, no en el escenario, en todo caso en el escenario de la vida. Ujú. Eh, Muy conectadas con sus emociones, repito, muy fluidas para poder responder a circunstancias diversas. Y es como si esta práctica, sin querer queriendo, les resulta una oportunidad terapéutica, aunque no sea inicialmente su intención. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esta Com- relación? Estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Es como ir al gimnasio, ¿no? O sea, si tú trabajas con peso o practicas ciertos movimientos o rutinas por un determinado tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? El músculo va a responder, el músculo va a adaptarse, va a responder, va a darse los cambios paulatinamente, pero va a comenzar a pasar esto. Entonces, otras actividades cotidianas que involucren peso no van a resultar dolorosas ni van a resultar complicadas. ¿Por qué? Porque para eso justamente el cuerpo ha tenido un entrenamiento, un acondicionamiento. Ahora, salgamos del cuerpo para trasladar a la parte psíquica, emocional, mental. Claro, si yo todo el tiempo estoy interpretando personajes, vamos a imaginar extraños, interpretar personajes bizarros o interpretar personajes de repente que tienen, no sé, mucha carga, ¿no? ¿No? Interpretar, por ejemplo, un asesino, ¿no? Una asesina, interpretar algo tan abstracto como la muerte, ser el amor, ser el alma, o ser una emoción, o ser una madre, qué sé yo, estos personajes, tanto, ¿no? como roles conocidos, como también elementos abstractos,
me da como el ejercicio físico, emocional, mental, de cambiar, de trasladarme, de dejar un rato el yo para pasar a otro nuevo, ¿no? Y ese movimiento, por decirlo así, o esa constante, por supuesto, en la vida cotidiana se va a trasladar probablemente a una persona con mayor capacidad para responder diferentes, a ver, va a poder desplazar, digamos, acciones, porque su rango de expresión corporal, emocional es mayor, es altísimo, ¿no? O sea, no es lo mismo levantar, si es que estoy en un gimnasio, una pesa de 5 kilos, que es poquísimo, poquísimo, pero soy una persona de repente que nunca ha hecho un trabajo físico y de repente tengo, no sé, 65 años. Seguramente me va a implicar un costo en el segundo o tercer movimiento, pero ¿qué pasaría si hasta mis 65 o 55 he estado entrenando desde los 20? O sea, tengo un rango de tiempo y de entrenamiento que seguramente responderá a un peso mucho más elevado. Entonces, ese entrenamiento, tanto físico como en los otros aspectos, ya hablando del teatro, del ejercicio de ser otro por un momento, en un contexto, claro, yo creo que sí, me va a dar, me va a proporcionar una flexibilidad muy amplia, ¿no? Em, Cuando Fritz nos, digamos, como director de teatro amateur, hace esto de poner en el teatro, de tomarse el tiempo para ver a los actores, ¿no? De experimentar, ¿no? El cuerpo, la emoción, al personaje, el ensayo, todo esto, creo que él se dio cuenta de lo importante que era ya en la psicoterapia, ¿no? Traerlo, ¿no? Porque cuando se habla de las influencias, ¿no? A la terapia gestal, una de ellas es el teatro de Max Reinhardt, ¿no? Que fue maestro de Fritz Perls. Y, y creo que cuando tiene como esa impresión, ese conocimiento, probablemente voy a darse cuenta, eh, y siempre hago como una comparación porque me encanta la terapia gestal, siempre digo que soy psicoterapeuta gestáltica, nunca hablo tanto del psicodrama, pero con espacios como estos creo que también es importante traer el psicodrama porque, como digo, no son como primas, somos como primas hermanas. El teatro para el psicodrama y para la terapia gestal se dio de una manera muy importante e impactante al punto de ser como el centro o el corazón de los enfoques, pero puestos en prácticas de maneras muy diferentes. Y ahí me pongo a pensar mucho en, en- en la persona, ¿no? Lo creativo que se puede ser cuando conoces, cuando tienes experiencia, cuando sabes de algo y vas descubriendo un camino que en este caso descubrió Fritz, cuando le pedía a las personas, ponte en contacto con, ¿no? Con lo que sientes, con lo que piensas, con ese movimiento que estás haciendo, inconsciente, claro. O cuando Jacob Lee Moreno em, eh, trae al protagonista o a su protagonista y le permite colocar en otras personas, o sea, los auxiliares, que también hay actores entrenados, este, a las personas que necesitaba dentro de su escena, personas con las que son parte de la situación en conflicto, claro, y colocarlas, calibrarlas, ¿no? Que es básicamente ponte en contacto con esa persona que tienes este problema, esta dificultad, ¿no? Llámese compañero de trabajo, llámese jefe, un familiar o la pareja, ¿no? Ponlo ahí, ¿no? Y, y atreverse a hacer, como poner la escena de, ponte, no sé, eh, estoy enamorada de otra persona que no es mi pareja. Ajá. Una cosa que probablemente, no sé, pues en ciertas etapas de la vida las crisis pueden llegar.
o incluso en relaciones jóvenes también, ¿no? O sea, también pasa, ¿no? Que creo que son los momentos en los que se genera justamente el trauma de volver a empezar una relación nueva, ¿no? Entonces, porque claro, quedas con miedo, porque normalmente no tenemos la capacidad para decir, esto se acabó, así como de responsable, ¿no? Esa responsabilidad afectiva de lo que hoy se habla. Y no se puede, pero cuando vas a un espacio terapéutico con un encuadre o un marco de trabajo, donde el teatro es el corazón, llámese terapia gestal, llámese psicodrama, pones ahí todo lo que te está pasando a Ujú. través de su propia propuesta, ¿no? Y probablemente sin hacerlo en la vida real, estás diciendo pues lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres, te confiesas, te disculpas, pides perdón, qué sé yo, tantas cosas que no podemos hacer o tememos hacer en la vida real, ¿no? Entonces ahí es donde conseguimos esa especie como de reparación, como de librar culpas, ¿no? Entonces creo que después las personas creo que pueden ser más capaces afuera de realizar aquellas cosas sí necesitan hacer, ¿no? Tal vez ya no con la parafernalia de la terapia o del espacio terapéutico, especialmente gestal, eh, porque claro, no va a estar tu terapeuta ahí acompañándote, o sea, este proceso te lo llevas, lo asimilas, te tomas el tiempo que necesitas, finalmente tomas una decisión, ¿no? Y tus decisiones y tus acciones están en relación totalmente a ti, a tu responsabilidad sobre tú, lo que has puesto, sobre tus emociones, tus decisiones, ¿no? Ajá. Fíjate lo poderoso que es el recurso teatral. Este, yo hace dos masterclass compartí aquí también una que se llamaba La Gestal, una terapia de contacto, que me inspiré en el libro de Celedonio Castanedo con el mismo nombre, ¿no? Terapia gestal, una terapia Ah, de contacto. Y sí, 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 Ajá, y el tema del contacto, cómo el contacto más profundo, creo, que puedo tener con algo, ya sea fuera de mí, con alguien o con algo dentro de mí, es cuando me convierto en eso. ¿Mm? Entonces, es muy, totalmente. ¿no? La explicación que tenemos sobre la empatía. ¿Qué cosa es la empatía? La empatía es ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Ponerme en los zapatos del otro. Y yo creo que la forma, lo más cercano que tengo de poder realmente ponerme en los zapatos del otro es convirtiéndome en el otro, ¿no? Adoptando la personalidad del personaje del otro. O adoptando algún aspecto mío con el que estoy en conflicto. Ujú. Entonces, como herramienta de exploración, lo teatral creo que es súper poderosa. Fíjate que ahora en esta semana estamos justamente terminando ya con un grupo formativo y estamos en etapa de supervisión, en la que estamos trabajando con el alumno y con los casos reales que viene atendiendo en consulta. Y Grupo de los miércoles. el grupo de los miércoles que ya está finalizando. Claro, Bueno, claro. realmente ya finalizó, pero ya estamos en toda la etapa de supervisión de los casos clínicos que están trayendo a ser supervisados, valga la redundancia. Este, y por ejemplo, hay el caso de una señora y la señora lo que dice es, estoy totalmente agotada, cansada, no tengo fuerza, no tengo ánimo, no me quiero levantar, en las mañanas es terrible porque no quiero ni bañarme, ni ir al trabajo, ni ocuparme de mi hijo, es una mujer como de 40 años, aunque hasta en apariencia parece que tuviera 20 años más, está realmente desenergetizada Ujú. la mujer, ¿no? Entonces, ella dice, yo vengo con este malestar y vengo a terapia con la intención de que ya no sentir esto, porque básicamente el consultante viene con una queja y con algo que quiere cambiar, ya no quiero sentir eso, quiero que Claro. usted me lo quite, ¿no? Quiero que usted me lo saque, cúreme. Bueno, y las preguntas que el alumno supervisado hace están dirigidas a entender qué te está pasando con este decaimiento, ¿no? Que estás experimentando, en este caso la señora, ¿no? Y por ese lado dialogal es como que no fluye más información. Pero en cuanto el alumno se Mm, anima, ¿no? Se anima a decirle, a ver, ¿qué tal si en vez de hablar de esto, qué tal si mejor claro, claro. conviertes? Y ahora quiero que seas tu cansancio, o quiero que seas la Rosa
agotada, cansada, desenergetizada. Entra en ese rol por completo, ¿sí? Sumérgete, encarna ese aspecto tuyo agotado. Y en cuanto lo hace, es muy interesante porque al haber esa conexión, al conectar plenamente con ese lado suyo, empieza como burbujas, empieza a aflorar información más de fondo. ¿M? En el caso de ella, pues este cansancio, este agotamiento está vinculado, entre otras cosas, a una decepción amorosa con su esposo de hace unos años. A lo que voy con Ah, esto es que mira. la posibilidad teatral te abre ese camino como que ese camino más transparente, más abierto, ¿no? Una especie de vía regia que te permite llegar más fácilmente Ujú, al fondo de lo que ocurre, porque no pasa tanto por la cabeza, claro. ¿no? No pasa tanto por la cabeza. Claro, es un camino más espontáneo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy escuchando a esta persona, yo como terapeuta, pero también como persona, probablemente me va a pasar como, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué más? Quiero saber más, quiero entender, porque obviamente para proceder hay que entender algo, aunque sea, ¿no? De lo que le está pasando a esa persona. Y probablemente, claro, la señora me dijo lo que consideraba decirme y no tengo más información, no tiene más información que darme. Entonces, claro, un terapeuta junior, por decirlo así, o sea, que recién está empezando, podría decir, ¿y ahora qué? Pero si he entendido en el proceso formativo que tengo otros caminos, que tengo otros recursos aparte del diálogo, del discurso, ¿no? Puedo comenzar a ir activando cosas, como por ejemplo, a ver, ponte en contacto con eso, a ver, siéntate aquí para un momento dejar esto y ser, ponte, no sé, el cansancio, ¿no? Ser, la preocupación, ser la angustia, ser no sé, la mujer, no sé, que siempre todo lo quiere rápido, ¿no? Apresurada, veloz, ¿no? Entonces, claro, son aspectos que uno dice, clínicamente eso, ¿qué es? Pues sí, pues probablemente no tiene un diagnóstico eso, ¿no? Pero son esas, como digo, grietas, ¿no? Que normalmente un clínico clínico de diagnósticos y todo eso, ¿no? Probablemente podría pasar desapercibido, ¿no? Pero cuando tenemos esos recursos podemos ir indagando desde eso que aparentemente simplemente hay que dejarlo ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, un clínico pensaría, que tampoco estaría mal, que la señora pase por temas, exámenes médicos, que no lo descartaría igual. O sea, si ya estoy trabajando unas cosas, ¿no? A nivel, no sé, de movimiento, de contacto, o sea, gestal y teatro o gestal, ¿no? Que tiene mucho de contacto, mucho de cuerpo, y ya tengo, no sé, 4 sesiones y la veo cansada, la veo que no responde, la veo tan cansada, entonces mejor un descarte médico. Correcto. Sí, sí, definitivamente. El tema frente a síntomas físicos, antes que asumirlas únicamente como somatizaciones, es importante hacer el descarte orgánico para que no pretendamos querer arreglar solo con psicoterapia algo que fisiológicamente puede ser más complicado o algo incluso a nivel crónico o algo grave. Así es, Em, así es. y esto último que también comenta respecto a las posibilidades, ¿no? O sea, conviértete en tu rabia, en tu enojo, en tu angustia, en la mujer que se quiere separar de su esposo, conviértete, bueno, a nivel interpersonal, conviértete en esa madre prepotente, ¿no? Todas, es que el abordaje teatral te abre posibilidades infinitas, infinitas, ¿no? Por eso entiendo que también es útil al momento de trabajar el tema de sueños, por ejemplo, o al momento de trabajar también el tema de órganos, no sé, convertirme en ese hígado o convertirme en ese dolor de cabeza. Puede tener mucha información, pero yo creo que entiendo que Puede, el fondo, perdón. Continúo, luego hago el sí, comentario. cierro aquí, entiendo que esto de fondo parte de este fundamento gestáltico que creo que es importantísimo eh, cuando yo digo, yo cómo estoy viendo el síntoma, el malestar que trae el consultante, yo lo estoy viendo como algo que hay que eliminar o lo estoy viendo como algo que hay que escuchar. Yo creo que ahí
de ahí nomás parte cuál va a ser la postura que como terapeuta voy a tomar. Porque si yo lo veo el síntoma como algo que hay que eliminar, voy a empezar a usar estrategias para eliminarlo, para extirparlo, para mutilarlo, para extraditarlo, ¿no? Eh, para poner el muro de Donald Trump ahí y tenerlo fuera para excluirlo, ¿no? Pero la gestalt, Claro, como tú decías, busca integrar. Entonces, si yo parto de la premisa de que el síntoma es algo que primero quiero escuchar, quiero conocer, y quiero que el consultante también lo conozca, entonces voy a empezar a usar técnicas exploratorias, ¿no? Algunas poderosas y profundas, como el recurso teatral. Ujú. claro, claro. Eh, y mira, en el camino de escuchar, ¿no? Creo que muchas de las estrategias y técnicas que ha desarrollado la terapia gestal, ¿no? Donde hago ahí, por ejemplo, una distancia con el psicodrama, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la gestal tenga el trabajo de las polaridades es escuchar. El trabajo con la silla vacía es escuchar. El trabajo con el teatro es escuchar. El trabajo con los órganos, ¿no? Con los órganos también trata sobre ese asunto de escuchar. Y dónde noto que hay que escuchar más cuando se trata de los órganos, porque, claro, por ejemplo, yo hace poco estoy como registrando, ¿no? Como un grupo pequeño, obviamente es una muestra supermente pequeña, pero veo como el común denominador, ¿no? En mujeres ciertamente jóvenes, este, que el síntoma de ovario poliquístico, el síntoma no, la enfermedad o el diagnóstico de ovario poliquístico, anemia y, y miomas o endometriosis, ¿no? Están como un poco apareciendo casi en su conjunto, ¿no? En diferentes mujeres, ¿no? En orden diferente, pero están apareciendo. O sea, pero son varias. Eh, y es interesante porque son mujeres de diferentes edades, pero están en un rango, digamos, mujeres jóvenes entre 20 y algo, 22 y 30 y algo. Y es interesante porque, claro, están con buenos médicos, atendidas bajo un seguro, probablemente, llevando los tratamientos que se le indica a través de la medicina, ¿no? Y todas estas cosas. Pero cuando trabajamos el órgano, por ejemplo, el útero, trabajamos el ovario, proponemos una escucha dentro de este enfoque holístico de la salud y la enfermedad de la nana, que es como una ramita, ¿no? De la terapia gestal. Me doy cuenta que cuando se ponen a escuchar al órgano, ¿no? Cuando han puesto en contacto con el órgano, son el órgano y hablan como el órgano, después que termina ese momento, la respuesta que tienen emocionalmente es como de tranquilidad, es como de haber terminado una pelea, un conflicto, ¿no? Y están más disponibles, más abiertas para seguir sus tratamientos. La actitud cambia totalmente, totalmente ya es otra cosa, ¿no? Y obviamente pues la predisposición a la larga es un poco como de perdón, o sea, perdón, en el fondo todo lo que haces por mí, no estaba consciente, ¿no? Porque Mm. terminamos proyectando lo negativo, ¿no? En el órgano, renegando de él, de por qué está mal o enfermo o lo que sea, ¿no? Y claro, esta siempre separación, ¿no? Tenemos esta como tendencia, ¿no? A dividir, dividir y dividir. Y eso es lo que me gusta mucho de la terapia gestal, ¿no? Porque es como su banderita, ¿no? La integración, Sí, sí. El encuentro, el el encuentro, encuentro. el encuentro con lo rechazado, ¿no? Exacto. Porque lo rechazado, que si bien es cierto, viene con incomodidad, la ansiedad, la angustia, la depresión, la rabia, lo que me incomoda del otro, me trae un mensaje, ¿no? Me está trayendo, me trae una señal, me está indicando que hay Ujú. algo que hay que atender, hay algo que no estoy mirando, ¿m? Que no estoy atendiendo. Así es. Bueno, y ya que qué pena, Susan, que en este ciclo de masterclass no hemos incluido una que tenga que ver con el tema de órganos, ¿sí? Pero claro, tampoco, tampoco he querido tampoco abusar mucho de tu tiempo. He trabajado teatral,
Eh, bueno, no Si, sé. si tuviera tiempo, yo feliz, pero como sabes, ser mamá de dos niños pequeños es, uff, Bueno, no hay tiempo. bueno. Y hay que cuidar lo más importante, pues, ¿no? Hay que cuidar lo más Así importante. es, Este, así es. bueno, no es que yo te quiera comprometer, pero bueno, por ahí luego conversamos a ver si de repente hay esa posibilidad de poder abrirlo dentro de este ciclo. Aunque definitivamente eso sí va a estar, eso sí es parte de un módulo, el módulo de diálogo con Ah, otros por supuesto. dentro de la formación. Así que, bueno, no sé si por ahí de repente hay alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar el encuentro del día de hoy. ¿Mm? Si alguien le provoca, alguien Buenas quiere. noches, Rocío, Rosy, ¿qué creo. tal? Buenas noches. Aquí está Susan. muchas gracias. Muchas gracias, Susan, por la ponencia, muy bonita, muy interesante. Y a mí me gustaría de repente, si se podía llevar así como que por separado cuando abran el módulo de de órganos que mencionaban, ¿no? Porque me gustaría llevarlo. Y bueno, con respecto al tema que hoy día expusieron, muy, muy bonito, me llamó mucho la atención porque inicialmente yo también me había inscrito una vez en unas clases de teatro. Y recuerdo muy bien que obviamente no era terapéutico, era como cualquier clase, pero dentro de los personajes que a mí me gustaba interpretar eran la del personaje villano. Siempre elegía el ser malo. Entonces, yo como obviamente no te hacen ningún acompañamiento porque bueno, era un taller nada más. Yo Claro. luego cuando terminaba el trabajo que hacíamos me sentía mal porque yo elegía al malo o a la mala y disfrutaba mucho de ser mala, ¿no? Y luego me preguntaba y me cuestionaba y decía, entonces, ¿qué soy? ¿Por qué disfruto tanto de ser mala, no? Porque yo en lo cotidiano, en mi día a día, pues era muy, muy buena o muy buenista, ¿ya? Pero en el teatro me apasionaba ser mala, ¿no? Y ya luego en la formación un poco me fui dando cuenta de que era más por el recurso que yo rescataba del villano, ¿no? Que era alguien que se permitía un poco el desorden, el poner límites, y era lo que yo no me lo vivía, o sea, no me lo permitía, ¿no? Claro, Y bueno, sí, entonces me conectó mucho con estos rasgos que a veces pues no reconocemos o le tenemos miedo o los rechazamos, ¿no? Y cómo a través de esta técnica terapéutica que tiene la Gestalt podemos ir integrando estos rasgos que no nos permitimos, ¿no? Y qué importante es el acompañamiento, ¿no? Porque en aquel entonces yo me sentía mal, yo decía, pues, ¿qué soy? Entonces, soy mala, soy buena, ¿qué hago con esto, ¿no? Y bueno, claro. pero fue más liberador darme cuenta de que era un rasgo que lo tenía, ¿no? Y que no estaba mal. Sí, ajá, eso básicamente que quería comentar. Igual, muchas gracias por la ponencia. Gracias, Rocío. Me has hecho recordar algo que pasa normalmente cuando somos libres, ¿no? O sea, libres en el sentido de se ha liberado un aspecto, una parte, ¿no? Capaz ni siquiera intuíamos que se iba a sentir así, ¿no? Y de pronto cuando bajamos, ¿no? Un poco a la normalidad o salimos, ¿no? Es como, claro, viene la otra parte. ¿Qué hicimos? ¿Pero esto qué significa? Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque nos da como un poco de miedo, ¿no? La experimentación de lo desconocido, que es como un primer mecanismo de decir, ¿qué es esto, no? Ujú. Porque es nuevo. Sí, Y entonces, simplemente por el hecho de que esto es algo nuevo, va a haber una respuesta, ¿no? Y decía que esto, me has hecho recordar esto porque esto pasa muy frecuentemente, pero cuando hay acompañamiento terapéutico se aterriza justamente eso para que las personas no se vayan del espacio disociadas, ¿no? Despersonalizadas, preguntándose con cuestiones existenciales, ¿qué pasó? Soy capaz de matar, soy capaz de asesinar, a eso. soy capaz de, o sea, de hacer cosas que de repente no, pues no son aprobadas socialmente, ¿no? Soy capaz no sé, destruir un hogar, o soy capaz de robar, ¿no? O sea, yo me acuerdo en un teatro, en una experiencia dentro del, del SAT, que una amiga, interpretábamos unos personajes, y esta amiga
muy millonaria, supuestamente, ¿no? En nuestros personajes, bastante hedonista, el personaje de mi amiga, ¿no? Me regala dinero. Y en mi personaje era como súper trabajadora, disciplinada, no sé qué cosas. Y me regala, no me regala, y yo le digo, tengo una idea de negocio y quiero comenzar. Entonces voy a comenzar a ahorrar y le comienzo a contar eso. Y mi amiga debajo de una caja me dice, oye, yo tengo dinero, te lo presto. No, no te lo presto, te lo regalo. Y me regala un cheque con, no sé, un montón de dinero, un montón de dólares, como $50.000, una cosa así. Entonces del personaje sale la persona, ¿no? Y es como, me quedé bloqueada, es como, es mucho dinero, mucho. Y no, le decía. Entonces, me acuerdo que el auditorio, ¿no? Los otros compañeros me decían, tómalo, tómalo. Y yo estaba en plan, no. Ujú. Y la directora de teatro, ¿no? La terapeuta, suma un personaje que no estaba en la escena, que era como mi diablito, ¿no? Y me dice, vamos a gastarlo, vamos a usarlo, vamos a disfrutar, vámonos a un spa. Y yo estaba en plan o sea, sumamente en conflicto interno, ¿no? Y fue muy loco porque dije, claro, esto así nomás yo no me permito muchas cosas, decía, no, no me permito el disfrute, la cosa como superficial, ¿no? Y me encantó mucho, mucho, mucho el personaje porque yo ya sé, o sea, yo ya sé, ya tengo como autorregulado eso, ¿no? O sea, yo ya sé cuando después de mucho trabajo, muchas temporadas como de trabajo, bajo las revoluciones y planifico otras cosas, ¿no? Salir, pasear, planifico como pequeños viajecitos, salidas, etcétera, ¿no? Porque estoy consciente, sé que estructuralmente no voy a cambiar, pero dinámicamente sí. Y eso es lo que hace que exposición, el contacto con un personaje, luego bien aterrizado, se convierta en una acción consciente afuera, ¿no? Ujú. Qué bonita experiencia, muchas gracias. A ti, Rocío, gracias. Muy bien, gracias, Rocío. Bueno, Gracias. entonces, si no hay más comentarios, más preguntas, vamos cerrando. Eh, Hemos estado con la terapeuta y profesora Susan Castro, encargada del módulo de recursos teatrales, además del diálogo con órganos y el de polaridades dentro de la formación que estamos próximos a abrir. Vamos a seguir compartiendo información. Ahí estoy colocando en el chat el link de la comunidad gestáltica que tenemos en WhatsApp, donde cada semana estamos compartiendo información, compartiremos también la grabación de la reunión de hoy y materiales que puedan complementar la curiosidad que tengan ustedes respecto al enfoque, a este, mm, eh, para mí, maravilloso enfoque, que es el enfoque gestáltico. Nos estaremos viendo en la próxima masterclass. Me va a tocar a mí. Voy a trabajar el tema de la ansiedad el día 25. Estaremos compartiendo con ustedes la hora exacta y el link para que se puedan unir. Susan, muchísimas gracias por este espacio y por el tiempo Y y por tu compartir. gracias, gracias, Estuardo, gracias por permitirme esta interacción no sé si nuevas participantes, espero que sí. Me parece conocer algunas de las participantes, no lo sé, ya lo corroboraré en el futuro. Así que muchas gracias a todos, a todas por la escucha, por la presencia y gracias por tu invitación, Estuardo. Con gusto, Susan. A ver, yo propongo una fotito final si se animan a encender cámaras, si no están en pijama o con los ruleros, con la mascarilla o con las rodajas de pepinillo encima de los, ¿no? Eh, eh, los invito a poder encender cámara un ratito y así nos tomamos una fotito por aquí. Ajá. Hola Betty, qué gusto verte. Ajá. Muy bien, veo bien bien nutrida bien nutrido el almacén. Bueno, muy bien, entonces vamos con una fotito final. A ver, a la una, a las dos y a las tres. Listo, quedó. Ahí lo compartimos. Gracias, Muchísimas gracias. gracias a todos, que tengan un buen descanso, una Nos buena... vemos, linda noche. Chao, chao. Adiós, nos vemos. Cuídense mucho.